Bienvenidos a la unidad 7 de matrices. En la unidad 6 vimos una estructura de datos fundamental que son los arreglos. Esos arreglos tenían una sola dimensión porque los pensábamos como una caja en la que se almacenaban varios elementos donde la posición o el índice, que es la palabra técnica, nos ayudaba a acceder a cada elemento, ya sea para leerlo o para escribirlo. Ahora vamos a tener también cajas donde almacenamos elementos, pero con dos dimensiones. Una dimensión la podemos ver como filas y la otra como columnas. Aquí nos planteamos estos objetivos: lograr una intuición clara sobre el concepto de arreglo bidimensional, estas cajas de dos dimensiones, identificar y aprender a usar las operaciones básicas sobre estas estructuras de datos, realizar algunos algoritmos básicos sobre estas estructuras y resolver algunos problemas sencillos que requieran datos almacenados de esta forma. Esta es una situación típica en la que es más conveniente utilizar matrices o arreglos de dos dimensiones que arreglos de una sola dimensión. Hay una cantidad de vehículos parqueados y ellos vienen estructurados por filas y por columnas. Entonces, es mucho más sencillo escribir el código para almacenarlos y para manipular los datos utilizando esa misma distribución por filas y columnas. Entonces, aquí hay varias filas, varias columnas, y si nosotros nos preguntamos, ¿sí?, cómo almacenar esto, probablemente una respuesta sea con arreglos unidimensionales, pero otra mucho más natural es con arreglos bidimensionales. Existen muchos ejemplos donde la información se almacena en arreglos de dos dimensiones. Uno son las hojas de cálculo, como la hoja de cálculo Calc de LibreOffice o la hoja de cálculo Excel de Microsoft, que presentan una interfaz en la que hay una grilla o una división cuadriculada de datos, y hay filas y hay columnas. Digamos, son ejemplos clásicos. También hay ejemplos que cada quien puede, digamos, aquí planteamos estos ejercicios para que ustedes intenten dar ejemplos de información que se almacena de esta forma por filas y columnas. Bueno, aquí hay un ejemplo pequeño. Hay una información de una empresa, ¿sí?, de varias empresas, y tenemos por meses unos valores de ganancias que han obtenido. Esta información puede servir para compararlas entre sí o para calcular las ganancias totales del año, para realizar algún tipo de cálculo que considere todos los datos al tiempo. Entonces, el establecer esta información por filas y columnas es más fácil que establecerlos en un arreglo de una sola dimensión, en un arreglo como los que vimos en la unidad 6. Entonces, las matrices también van a tener la misma estrategia de cada elemento de datos indexarlo o referirse a él por posición. Entonces decimos el dato que está en la fila 0, columna 0, el dato que está en la fila 0, columna 1, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está el dato que está en la fila 0, columna 3. Entonces, ese corresponde a la temperatura de Bogotá el día jueves. Por medio de esa convención, primero fila, luego columna, podemos acceder a cualquier dato de la matriz. Entonces, lo que hacemos es indexar primero la fila, luego la columna, y utilizamos el mismo operador que veníamos usando en la unidad 6 de corchetes para acceder a las posiciones que queremos. Aquí hay un ejercicio propuesto donde hay que trabajar con algún dato relacionado con su programa de estudio, ¿sí?, escribir algunos datos que se podrían disponer de manera matricial o en una caja de estas de datos de dos dimensiones, y
disponer esta información de manera que se puedan referir a ella por índices o posiciones. Bueno, así como existen operaciones que ya realizamos con arreglos de una sola dimensión, aquí también hay operaciones. Ahora hay que tener cuidado porque tenemos dos dimensiones. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación, vamos a tener diversas notaciones para las operaciones más importantes. La primera es la creación de matrices, que hay un video que muestra el código que se utiliza y una ilustración, una animación que muestra el efecto de crear una matriz. Que hay un segundo video que permite insertar datos en posiciones específicas de la matriz. Entonces vamos a una fila, una columna determinada y allí queremos colocar un dato específico. Entonces este video muestra la simulación de esa operación. Y para hacer búsquedas, lo importante es que ahora tenemos dos dimensiones, una cantidad de filas, y dentro de cada fila hay un montón de datos que están dispuestos por columnas, por número de columna. Entonces, cuando hacemos una búsqueda, hay que recorrer todas las filas, pero para cada fila tenemos que recorrer todos los elementos cambiando la posición de cada columna. Entonces, lo más natural es establecer ciclos dobles, un ciclo dentro de otro ciclo. El ciclo que está más interno recorre las columnas, las posiciones de columna, y el ciclo que está más externo recorre las posiciones de las filas. También se podría hacer en el orden inverso, podríamos recorrer las columnas y luego las filas, pero tradicionalmente se recorren las filas primero en el ciclo más externo y luego las columnas. De hecho, hay ciclos más complejos para, por ejemplo, recorrer las diagonales de la matriz o hacer operaciones más avanzadas. Hay ciclos mucho más complejos, pero este es el más natural. Este video muestra el código para recorrer esta matriz, buscar un elemento específico y cómo los dos ciclos se anidan, cómo se ejecuta el ciclo interno varias veces, siendo llamado por el ciclo externo un número de veces determinado por el número de filas y columnas de la matriz.